Abinader promulga ley de ordenamiento territorial. Soldados dominicanos que combatieron en Irak empiezan a cobrar tras 19 años. Operativos y venta libre de bebidas en inicio de las fiestas por Navidad y Año Nuevo. Ya sí que estamos en la curvita de despedir este 2022 y darle entrada al 2023 con mañana la celebración de Nochebuena y posteriormente Navidad. Este fin de semana ya es... A comer. A comer, esto es una llave abierta y la verdad es que uno tiene que sentirse alegre porque es una festividad bastante feliz, bastante contenta, donde la gente se reúne y es destinada para pasarla en familia. Claro, y sobre todo después de estos últimos 2 años que hemos vivido con la pandemia. Exacto. Recordemos el diciembre de 2020 que estuvimos encerrados y fue algo muy difícil, no fue una Navidad normal como todos los años, pero por suerte ya este año no tenemos restricciones, aunque sí es recomendable pedir prudencia a las personas, tanto a las que se desplazan como en el tema de ingerir bebidas, incluso comida, por las intoxicaciones, los accidentes. Exacto. Y todo eso. Y mira, que este 2021, el año pasado, también fue un año bastante incómodo por el mismo tema del COVID. Recordarán que a final de año pues estuvimos despidiendo el 2021 con un incremento masivo de los casos de COVID, pasando de una media de unos 500 casos hasta llegar a finales de enero a unos 7,000. Es decir, que fue una Navidad terrible para mucha gente. Quien no se enfermó de COVID, dichoso. El que no se enfermó, pues tenía familiares que sí lo estuvieron. Y eso limitó también. No, ahora hay un incremento, claro. Pero por lo menos no ha sido a final de año, como ya nos aproximamos, un incremento tan alto como fue el año pasado. Este año ya tenemos una Navidad y un Año Nuevo, así lo tendremos, libre de restricciones, como mencionas. Y hay que llamar la atención también con la libertad de las restricciones en cuanto a las bebidas alcohólicas, que ya el Ministerio de Interior y Policía anunció en esta semana que quedaría libre el expendio de estas bebidas, tanto el 24 como el 25 y también el 31 y 1. Los otros días pues tendrán un límite de hasta las 3 de la madrugada, es decir, compre y cuidado y que Dios te ampare. Claro, eso es una medida que se toma o se ha tomado por muchos años y es algo que es muy criticable precisamente porque es más común el tema de ingerir bebidas alcohólicas en estos tiempos y también es más probable los accidentes. Entonces, lo que critican es la contradicción de que tú le das libertad a la gente para tomar hasta que quiera o comprar bebidas, porque muchos la compran y la consumen ya no en locales, porque estas medidas se aplican a los locales. Obviamente no es que en tu casa tú no puedas. Y mira el contraste, aquí se dan unos contrastes interesantes respecto a las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, en Navidad se abre la llave, en Cuaresma se cierra, en Cuaresma no se permite la venta de bebidas desde el Jueves Santo. Y uno se pregunta, pero ¿y cómo es que funciona la cosa? Porque la idea es evitar los accidentes. Igual la gente en Navidad se desplaza bastante, o sea que si tomamos la lógica de uno, pues tendría que aplicarse también del otro lado. Otra cosa que ya se ha ido anunciando son los operativos de seguridad que, como todos los años, se ponen a disposición de la población en estas fiestas, dígase, tanto en salud, los hospitales traumatológicos ya están preparados para brindar asistencia en caso de que se requieren accidentes de tránsito, en alguna situación de salud que se pueda presentar, caídas, por ejemplo, gente que a veces da su traguito de más y dando una vuelta en una salsa quizás. Rotura, cosas así. Y las emergencias siempre están preparadas. Obviamente, ojalá y no haya un desborde, porque en años anteriores ocurría mucho eso, del desborde de las emergencias en estos días festivos por la imprudencia de la gente, básicamente. Sí, y es lo más terrible porque lamentablemente es un conteo que se hace todos los años cuando hay fiestas, es el conteo de fallecidos, que a uno nunca le gusta empezar un año, por ejemplo, cuando hablamos ya de cuando cambia la fecha, de muertos. De cuántos fallecidos hubo por alcohol adulterado, que ha ocurrido también,
por accidentes de tránsito, por riñas, ese tipo de números uno nunca los quiere dar. No, y enluta a porque las es terrible. familias, enluta a las familias en una época en que, como decía, es de celebración y de estar en tranquilidad y en paz con la familia. Sí, Entonces, uno no puede impedir que la gente se desplace. Por ejemplo, las personas que son del interior desean en estas fechas compartirlo con su familia y es lógico. Ahora, no es lo mismo decir desplácese con cuidado que dele para adelante, bebas un traguito en la carretera y llegue como pueda. No, hay no. que ser prudente. Hay que ser prudentes y la prudencia es justamente lo que provoca muchas veces los accidentes de tránsito. República Dominicana es conocido trágicamente por ser uno de los países con mayor número de accidentes y esto no hemos podido cambiarlo. Nos ha costado mucho concientizar a la gente para que pueda manejar con prudencia, que las carreteras respeten los límites de velocidad, que aquí todo el mundo anda como si se estuviera quemando la habichuela. Como chivo sin ley. Como chivo sin ley, claro. Y esto obviamente hace que las situaciones de peligro en las carreteras puedan incrementarse. No es lo mismo reaccionar ante una situación que se pueda presentar a una velocidad moderada que una alta velocidad. Eso todo el mundo lo conoce. Y si a eso se le suma quizás la ingesta de bebidas, que nunca se debe manejar y conducir, eso hasta se cae de la mata porque parece tan lógico, pero no, ocurre. Y esto obviamente lo que hace es llevar luto y dolor a las familias que se supone deberían estar atravesando un periodo de gozo, un periodo de alegría. Y respecto también, tenemos la parte de la seguridad ciudadana, ya Interior y Policía también, la Policía Nacional anunció que iba a poner en marcha los operativos navideños que se hacen para salvaguardar a la gente en este periodo. Van a disponer de un número bastante alto de oficiales que uno también se pregunta dónde están esos agentes en el día a día porque no debería ser algo que se hace anual. Pero bueno, está el anuncio hecho. Lo ideal es que cada quien ponga de su parte, que todo el mundo recuerde que también es una fecha para reflexionar y que no es simplemente darle rienda suelta a la imaginación y que el hígado aguante lo que pueda y claro, y que el vehículo se conduzca solo. No, si toma, por favor no maneje. Y no porque no le vamos a pedir a la gente que no beba, porque no, como dice, tiene algo, derecho a beber. Claro, pero tiene derecho a beber, hay que a ser disfrutar, responsable. pero como dices bien, así mismo hay que es ser como responsable. si andas en un grupo, ¿verdad? Y tú eres el conductor. Exacto. Entiende eso que es el buena consumo estrategia. de alcohol, claro, en tu caso debe estar muy limitado. Exacto, de alguien que maneje. O en caso de quedes en su casa tranquilo bebiendo también, si usted no o en un lugar fijo. Si usted no puede aguantar el vaso tranquilo, deje el vehículo estacionado un lugar y que otro fijo, lo lleve. pide un Uber, un taxi. Hay muchísimas maneras de usted evitar tomar el manejo de un automóvil si está ingiriendo alcohol. Y yo creo que eso es lo más importante para, como bien dices, evitar que entrando el año, finalizando el año, tengamos esos conteos, esos trágicos conteos de personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito. Claro, y mira, lo más doloroso de esto también, además de las personas que pierden la vida, es que generalmente son las personas en edad más productiva. Sí. O sea, hay que pensar también cómo esto afecta al país. No solamente los recursos que se tienen que destinar para atender las situaciones de emergencia en los hospitales, las clínicas también, cuando lo hacen, sino que también el país pierde a la gente que más produce recursos. Y esto tiene que considerarse, no solamente el deber individual, también está el deber ciudadano que tiene que tomarse en cuenta. Peor, imagínese que uno nunca quiere pensar en eso, pero imagine usted que por una imprudencia suya usted termina afectando la vida de otra persona. No solamente a las personas que transitan con usted o usted mismo, sino a alguien que no tiene nada que ver con eso. Otra persona un transeúnte, claro. Como ocurrió una vez también, que iba pasando por la calle dos personas, padre e hijo, y una persona les atropelló y terminaron muriendo. Ese tipo de cosas es una tragedia también por parte de usted y su familia, porque está viéndose involucrado en una situación dolorosa de decesos que afecta a una familia, pero también la suya tiene que atravesar por ese calvario porque le acompaña con ese proceso que en su contra podría iniciar. Así que es muy importante que la gente siempre tenga esa mirada de ser responsable con las acciones que toma, especialmente en estas fechas. Otra cosa, los disparos al aire, que son algo terrible. No hemos podido evitar
que la gente comprenda, o más bien no hemos podido lograr que la gente comprenda el peligro que tiene disparar al aire. Sí, sí, totalmente. Terrible. Esto hace que las personas que disparan, pues no sepan, como no podrían hacerlo, hacia dónde se dirige esa bala, lo que sube baja. Y hemos tenido desenlaces trágicos en esos casos. Los fuegos artificiales. Ya no es tan común que haya accidentes, pero anteriormente veíamos niños heridos y afectados por los fuegos artificiales. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo al usar ese tipo de herramientas para celebrar, porque al final eso es en medio de la emoción y de la celebración. Pero hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia, hay que cuidarse también, porque como decía con el tema de la seguridad, los delincuentes aprovechan estos días porque saben que la gente probablemente tenga un poquito más de dinero y anda en la calle, el comercio se activa, la gente está en la calle, entonces hay que tener, si bien... Prudencia. Si bien la policía y los agentes son los responsables de mantener el orden, pues uno como ciudadano también debe de tomar las medidas propias de seguridad para quizás evitar a sí mismo ser afectado por lo desaprensivo. Claro, y mira, mencionaste a los niños, y hay un dato siempre que es lamentable tener que compartirlo y hasta molesta, y son las intoxicaciones por alcohol en niños. Señores, por favor, esto cada año tenemos que repetirlo. Y no deberíamos. En Navidad y en Semana Santa, eso son cosas que se quedan en la mata, por favor. Exacto. Así que mucho ojo con eso, los niños son personas que no deben consumir alcohol, evidentemente, así que por favor mantenga a sus hijos alejados de las bebidas, y peor, no se la dé usted. Caramba, ¿cuánto hay que luchar con eso? Bueno, vamos a la pausa. Vamos a una pausa, pero antes recordemos la pregunta del día de hoy. ¿Qué bebida prefieren fiestas navideñas? A propósito de bebidas y de celebración. Ron, vino o cerveza. Vote en nuestro canal de YouTube en acento.com.do y nuestras redes sociales. Y bueno, ayer 442 soldados que fueron a la guerra de Irak entre el 2000 y 2004 empezaron a recibir los viáticos tras casi 20 años en que se le adeudaba ese dinero, y se han prometido 68 millones de pesos para estos miembros activos y no activos de las Fuerzas Armadas que prestaron sus servicios, fueron héroes porque fueron enviados a esa guerra cuando no nos tocaba, pero sí fueron enviados allá, y durante esos años pues ellos reclamaban prácticamente todos los años reclamaban ese dinero. Fue una irresponsabilidad muy grande por parte de los gobiernos que hasta ahora habían manejado el país, que no les pagaban esos viáticos bien merecidos, y por fin 442 soldados empezaron este jueves a recibir esos pagos, según informó ayer el Ministerio de Defensa. Claro, y lo peor es que en todo caso, cada vez que se llevaba a cabo una protesta para exigir el pago de los fondos, se le decía que ya eso había sido saldado, que no tenía el Estado ninguna deuda con esos soldados, que ya habían cumplido con un deber extraordinario, porque hay que llamarlo de esta manera, debido a que no solamente sirvieron a República Dominicana, sino que en colaboración ayudaron a Estados Unidos en esa guerra de Irak que terminó en el 2011 con la salida de las tropas estadounidenses. Y la pregunta del millón es, ¿qué pasó con los documentos? Nunca se pudo dar una respuesta clara respecto a esto, y los soldados cada vez que protestaban decían que al final del 2004, cuando salía de la presidencia el expresidente Hipólito Mejía, hubo documentos que se destruyeron. Imagínate tú. Claro, en el 2019 se realizó un levantamiento, se pidió un informe para evaluar la situación de los soldados, y el resultado ha sido que efectivamente el Estado adeuda una cifra a estos miembros del ejército que nunca se saldó.
y es doloroso. E incluso que le habían prometido viviendas. Claro, Y nunca le fueron eso, dadas. el dinero es una parte Sí. solamente. Y esto es doloroso porque son personas que todos saben cómo son, como dicen los guardias, las guardias Sí. no es un oficio que genera muchos recursos a menos que usted se comporte contrario a lo que es el deber patriótico. Así es. Y cuando vemos personas que sirvieron en Irak, que volvieron a República Dominicana con estrés postraumático debido a todo lo que vivieron, personas que sufrieron enfermedades psiquiátricas y que nunca se atendieron de forma correcta, quizás por la misma falta de recursos, que fue eso que, durante la presencia de no, Dios. claro, y que debió de ser una labor que el mismo gobierno de ese momento y los que pasaron después pues, debían de continuar. Darle que ese un proceso, acompañamiento una psicológico, asistencia claro. psicológica, aparte de lo económico, que obviamente, como bien dice, es un soldado. Aquí los soldados no es que ganan la gran cosa, tienen malos sueldos, tienen mala vida, precisamente porque no tienen recursos. El que Entonces, es honesto, hay que bueno, sí, resaltar. claro, los que se rigen bajo la ley, los que Para un asumen no tienen ejemplo, el ética. caso Coral, ¿verdad? Sí, claro. hay Así militares que se salen de lo correcto y ya es otro caso, pero estas personas o los que asimismo se rigen bajo las leyes y bajo su ética, pues no tienen muchos recursos. Entonces es Claro. una pena que haciendo esa gran labor que hicieron, pues no se les reconociera nunca en términos económicos ni un acompañamiento psicológico, porque como bien dices tú, hubo personas ahí que incluso ya han fallecido algunos, otros han enfermado y no tienen los recursos para buscar una asistencia médica o no tuvieron recursos para una asistencia médica. Esperemos ahora que a esos que lamentablemente ya fallecieron o que no, pues los familiares puedan recibir o los que no estén en capacidad para quizá empezar ese proceso, porque ayer simplemente fue el anuncio de que empezaba, pero yo me imagino que hay un proceso que ellos se tienen que acercar, los van a llamar. No sabemos en realidad, porque no se han dado muchos detalles cómo funcionará esto. El Ministerio de Defensa solo dio la información general de que se iba a empezar a pagar, pero me imagino que debe de haber un acercamiento. Claro. O algo así. Sí, vamos a ver en los próximos días, debería darse a conocer la forma en la que los familiares, en caso de que el mismo soldado no pueda acudir al Ministerio de Defensa y requerir los fondos adeudados, cómo debe hacerlo, porque es lamentable que todavía prácticamente 20 años después estemos hablando de la necesidad que tienen los soldados que participaron en este conflicto de recibir los fondos. Hay que mencionar rápidamente, porque el tiempo se nos agota, que ayer se aprobó la ley de ordenamiento territorial, una ley bastante importante, una deuda pendiente también desde el 2010, que era una orden constitucional y que nunca se había cumplido. Esta, según el Ministerio de Economía, que ayer emitió un comunicado precisamente por ciertos conflictos que derivaron a la aprobación de esta norma, es que es la ley posible, como muchas leyes que se aprueban en República Dominicana. No es lo ideal, pero es la que podía aprobarse. Una ley muy importante que va a regular el uso de suelo, entre otras cosas, por ejemplo, los terrenos de concesión minera, que es también un tema en República Dominicana que tiene siempre que tomarse en consideración. Pero que como bien dice, en su aprobación o durante el proceso de aprobación por parte de los legisladores, pues tuvo críticas, incluso muchos se opusieron, justamente por algunos aspectos que creen inconstitucional, como el hecho de darle poder a los ayuntamientos de poder decidir sobre el uso de suelo. Entonces son algunas cosas que ya está aprobada, ayer fue promulgada por el presidente Abinader. Esperemos que sí se aplique y que lo que se aprobó realmente sirva para tener un verdadero ordenamiento. Y en caso de que se requiera una modificación, que no se le dé tantas vueltas, no, que sea haya una modificación consenso, consciente, claro, y que sea necesaria en caso de que así se requiera. Bueno, vamos a la pausa, pero primero veamos la pregunta que hace acento el día de hoy. Tiene que ver con las fiestas. Para esas fiestas, ¿qué prefiere consumir? ¿Prefiere ron? ¿Prefiere el vino? ¿Prefiere la cerveza? No le gusta tomar, que es otra opción también. ¿Prefiere agua? Agua, que está ahí siempre disponible. Volvemos en breve con sus respuestas.
bebida prefiere usted para celebrar en estas fechas? Si prefiere el vino, si prefiere el ron, si prefiere la cerveza. Y aquí el vino es el campeón y yo me alegro bastante. ¡Qué extraño! 59.49%. No tuve nada que ver con el voto. Es extraño. La gente aquí bebe mucha cerveza y mucho ron. Bueno, y el ron, pero el vino es como de la fecha. No, yo me alegro también porque... El ron 30.38% y seguido de la cerveza con un 10.13%. No, yo... La cultura del ron también ha crecido mucho en República Dominicana. Y la del vino incluso. La del vino, perdón. Sí, la del vino ha crecido. Antes era ron que la gente mayormente bebía. Mire, bueno, de verdad que no tuve nada que ver. Sí, el vino sigue ganando en Twitter con el 52.3%, seguido del 27% que llevó el ron y la cerveza 20.7%. No, yo también prefiero el vino. Yo prefiero el vino en toda ocasión. Bueno, ya aquí el campeón, señores, invicto, el ron. El vino, 51%, seguido. Mira, hay un empate entre el ron y la cerveza, con un 25% cada uno. Mira, qué interesante. Vamos a ver algunos de los comentarios. Estoy curiosa de los comentarios. Sí. Veamos. Vamos a ver algunos de los comentarios. Dice la nutria traviesa, ron y uno que otro brindis con vino moscatel, caballo blanco gladiador o ponche crema de oro. Tradicional por todos los lados. Dice el dominicano ausente, yo me traje un ponche y lo tengo preparado. Saludo al dominicano ausente que siempre comenta, siempre nos comenta. Sí. Veamos otro comentario. Orlando Taveras, ron, vino, cerveza, whisky, coñac, brandy, menos ponche. Ay, Orlando casi todo lo fuerte, menos ponche. Menos ponche. Rodolfo B, no se preocupe, envíeme lo que esté disponible, yo bebo de todo. Es una persona que no discrimina. Dice Melindo Mota, cuando tomaba bebía cerveza, pero hoy en día para beber cerveza, con las caras que están las con lo caras que están las cervezas, hay que tomar un préstamo al FMI. Sí han subido de precio. Todo ha subido de precio, todas las bebidas han subido de precio bastante, claro que sí. Bueno, tenemos otro comentario. Vamos a ver. No sabemos. Bueno, parece que ya despedimos, señores. Feliz Navidad y nos reencontraremos el próximo lunes. Cuídense mucho. Vamos a pasar mucha prudencia, fundamentalmente. Vamos a pasar con Máximo Laureano, quien nos tiene las últimas informaciones desde Santiago. Gracias, saludos, compañeros. Desde el Ministerio de Salud Pública en Santiago se ha notificado que ha habido un aumento en los casos de COVID-19. Según Adalberto Peña, que representa la circunscripción número 1 del Ministerio de Salud Pública, en esta zona ha habido un aumento de un 18% en la positividad. No obstante, el médico habla de que la agresividad de la enfermedad ya no es la misma que en otros meses. Hemos tenido un ligero aumento en una positividad aquí en el área mía de un 18.5, pero es bueno que la sociedad entienda que aunque haya un aumento en la positividad, hay una disminución en lo que es la agresividad de la enfermedad, porque gracias a las vacunas, de que la gente tiene 2, 3 y muchas personas tienen hasta 4 vacunas, pues cuando le da COVID le da como una simple gripe. La Policía Nacional en Santiago ha notificado que 2 de sus agentes resultaron con herida de bala. El primero, según ha notificado el vocero, capitán Fernando Pérez Valerio, resultó herido mientras era parte de una patrulla que perseguía a unos presuntos delincuentes. El capitán ofrece los detalles. Estaban patrullando, estaban en zona, vieron a 3 elementos en una motocicleta de manera sospechosa. Estos mandaron a detenerlo. Estos individuos, en vez de detenerse, lo que le realizaron varios disparos a la patrulla policial, impactando a uno de los miembros policiales en una pierna. El miembro policial se encuentra estable. El homicidio se está encargado de la investigación del caso. El otro agente policial resultó con herida de bala en una pierna. Según las informaciones preliminares, le habría causado esta herida un jovencito de 17 años de edad,
quien portaba un arma de fuego. Según informaciones, este jovencito antes ya había estado detenido justamente por portar un arma ilegal. Abogados de implicados en el caso Discovery se quejan de que sus clientes no estén en libertad. Hablan de que se ha violado el debido proceso. Para todo bien sabido que en relación a las prisiones preventivas aquí hay un abuso. Estos ciudadanos, sin ningún caso concreto, luego de haber pasado 8 meses y 11 días, donde el Ministerio Público todavía no ha presentado ningún tipo de acto conclusivo, persiste en mantener una prisión preventiva. Una trama, ya que el Ministerio Público tiene una solicitud de prórroga que está pautada para finales de enero. La gobernadora de Santiago, la profesora Rosa Santos, encabezó la entrega de bonos navideños a gente que están ligada al transporte, sobre todo a motoconchistas. Y esto es porque el gobierno ha llegado a ellos y a su familia a través del bono. Y este es un trabajo que lo venimos realizando ya hace aproximadamente una semana, contactando diferentes instituciones. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.